Las paradojas de la medicina, un viaje a través de la complejidad. Paradoja de la prevención. Descripción: las medidas preventivas, como cribados o vacunas, pueden reducir la incidencia de una enfermedad, pero al hacerlo, aumentan la proporción de casos causados por factores no prevenibles, lo que puede hacer que la enfermedad parezca más severa, en términos relativos. Ejemplo: la vacuna contra el neumococo redujo los casos de neumonía por cepas vacunales, pero aumentó la proporción de infecciones por cepas no cubiertas por la vacuna. Paradoja de la obesidad. Descripción: en ciertas enfermedades crónicas, como la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal, los pacientes con sobrepeso u obesidad moderada tienen mejores tasas de supervivencia que aquellos con peso normal. Posible explicación: el exceso de peso podría proporcionar reservas metabólicas en situaciones de estrés fisiológico o ser un marcador de otros factores protectores. Paradoja del fumador. Observación: aunque fumar es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, algunos estudios muestran que los fumadores hospitalizados por ciertas enfermedades, como el infarto de miocardio, tienen menores tasas de mortalidad que los no fumadores. Explicación propuesta: puede deberse a un sesgo de selección, los fumadores que sobreviven hasta la edad de hospitalización son más resistentes, o a efectos biológicos como la precondición isquémica, el tabaco induce adaptaciones cardiovasculares. Paradoja de la atención médica. Hecho: a veces, más acceso a la medicina, pruebas, tratamientos, no se traduce en mejor salud poblacional. Ejemplo: el sobrediagnóstico en cáncer de tiroides o próstata lleva a tratamientos innecesarios sin mejorar la mortalidad. Paradoja de la innovación. Situación: avances tecnológicos o farmacológicos pueden aumentar la esperanza de vida, pero también la prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidad, a más años vividos, más años con morbilidad. Paradoja de los países ricos vs pobres. Contraste: en países de bajos ingresos, las enfermedades infecciosas son más letales, pero las poblaciones pueden tener menos enfermedades autoinmunes o alergias, posiblemente por mayor exposición microbiana temprana, según la hipótesis de la higiene. Paradoja de la mortalidad materna. Observación: en países con sistemas médicos avanzados, la tasa de mortalidad materna puede aumentar debido a la mayor edad de las gestantes, obesidad o intervenciones médicas innecesarias, como cesáreas selectivas. Paradoja del cáncer y la longevidad. Dato: las células cancerosas requieren mutaciones, y estas son más probables en organismos longevos. Así, el éxito de la medicina al aumentar la esperanza de vida también incrementa el riesgo de cáncer. Paradoja del placebo activo. Fenómeno: algunos tratamientos con efectos farmacológicos reales, como analgésicos leves, funcionan mejor si el paciente cree que son poderosos, incluso si la dosis es insuficiente. El efecto placebo potencia al fármaco. Paradoja de los centenarios fumadores. Caso anecdótico: existen personas que fuman toda su vida y viven más de 100 años. Posible razón: factores genéticos protectores, como genes de reparación del ADN, que contrarrestan el daño del tabaco. Paradoja de la apnea del sueño. Hallazgo: pacientes con apnea obstructiva del sueño grave tienen menor mortalidad durante eventos agudos como infartos si no están tratados con PAP. Hipótesis: la hipoxia intermitente crónica podría inducir tolerancia al daño isquémico, similar a la precondición isquémica en fumadores. Paradoja de la dieta healthy. Estudio: personas obsesionadas con comer saludable, ortorexia, pueden desarrollar deficiencias nutricionales o estrés metabólico por restricciones extremas. Paradoja de la medicina personalizada. Desafío: mientras más avanzamos en tratamientos individualizados, como terapia génica, más evidente es que factores ambientales y sociales determinan la salud, lo que limita el enfoque puramente biológico. ¿Por qué importan estas paradojas? Muestran que la medicina no es lineal, intervenciones bien intencionadas pueden tener efectos inesperados. Destacan la importancia de evaluar críticamente la evidencia y considerar contextos biológicos, sociales y estadísticos.